We begin with the dangerous weather from coast to coast. Algo está ocurriendo en tierras estadounidenses y no está sucediendo lentamente, está explotando al mismo tiempo. En cuestión de minutos, la tierra comenzó a sacudirse bajo ciudades enteras. El cielo se volvió oscuro en pleno día. Animales huyeron sin dirección. Aves cayeron muertas desde el aire y luces extrañas aparecieron en zonas donde no existe ningún tipo de tormenta. Esto no ocurrió con años de diferencia. Ocurrió todo junto, rápido, violento, inexplicable. Miles de personas fueron evacuadas. Zonas completas quedaron cerradas. Las autoridades no están dando respuestas claras. Y ahora, una pregunta está recorriendo el mundo en silencio. ¿Estamos viendo simples fenómenos naturales? ¿O estamos frente a una advertencia? Hoy te voy a mostrar qué ocurrió, dónde sucedió, qué no están explicando los informes oficiales y por qué este evento está provocando miedo real en todo el planeta. Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver puede cambiar por completo tu manera de entender lo que está pasando en Estados Unidos. Estas señales ya no están susurrando, están gritando. En territorio floridano, la atmósfera se transformó con una rapidez inquietante. El firmamento se oscureció mientras nubes densas y bajas se comprimían hacia abajo, atenuando la luz del día y extendiendo una quietud opresiva sobre vecindarios enteros. En cuestión de instantes, vientos surgieron con violencia brutal, desgarrando calles y espacios abiertos, arrastrando escombros como si el suelo mismo estuviera siendo despojado hasta quedar desnudo. Las palmeras se retorcían bajo la fuerza desmedida. Las construcciones gemían. Manzanas completas parecían oscilar como atrapadas en un poder que se negaba a disminuir. En el exterior, la gente luchaba por mantenerse en pie. Los objetos sueltos eran arrancados de las manos y lanzados a través de las vías. La estabilidad se desvaneció casi al instante. A lo largo de las rutas principales, los cables eléctricos se partieron y colapsaron, sumiendo a comunidades en una oscuridad repentina. Las señales de tráfico fallaron. Grandes letreros y vallas publicitarias fueron arrancados de cuajo, brevemente elevados, luego arrojados sobre calles y estacionamientos abajo. Las familias corrieron hacia el interior, cerrando ventanas y puertas mientras la lluvia golpeaba los techos sin tregua. Adentro, las personas se agrupaban, escuchando el rugido del viento, inciertas de hasta dónde llegaría la tormenta. Y entonces el peligro se intensificó. En lo alto, las nubes se espesaron aún más, tornándose más oscuras y pesadas. El aire se volvió frío y asfixiante. La lluvia se endureció convirtiéndose en hielo. El granizo comenzó a precipitarse, primero disperso, luego implacable. Piedras congeladas golpeaban techos, vehículos y pavimento con impactos metálicos agudos que resonaban por vecindarios completos. Las ventanas se hicieron añicos, las tejas de los techos se partieron. Los automóviles quedaron marcados y abollados en minutos. En las zonas agrícolas, el daño fue devastador. Los campos quedaron completamente despojados, las ramas se quebraron, las frutas fueron arrancadas de los árboles antes de la cosecha. Cultivos de los que familias dependían para sobrevivir fueron destruidos casi instantáneamente, colocando una presión enorme sobre comunidades ya vulnerables. En pueblos rurales, las familias peleaban por proteger al ganado y lo esencial. Los animales permanecían expuestos al hielo,
viento y ruido ensordecedor. Angustiados y vulnerables, los equipos de emergencia se abrieron paso a través de carreteras inundadas y autopistas llenas de escombros, alcanzando a residentes varados donde fuera posible a pesar del peligro. Cuando la tormenta finalmente cedió, la magnitud de la destrucción se hizo evidente. Hogares fueron dañados o destruidos, vehículos quedaron inutilizables, caminos arrasados, puentes debilitados, sistemas de energía y agua fallaron, aislando a comunidades enteras de necesidades básicas. Para muchos fue etiquetado simplemente como otra tormenta histórica. Pero cuando viento, inundación y granizo atacan juntos con tal precisión, la pregunta cambia. Las Escrituras advierten, las potencias de los cielos serán sacudidas. Lucas 21:26. Y nuevamente, toda la creación gime como en dolores de parto. Romanos 8:22. Algunos ven solo clima extremo. Otros reconocen un patrón escrito hace mucho tiempo. Y cuando los cielos se despejaron, una verdad persistió. Lo que se desplegó en Florida no fue un final, fue una señal, el movimiento inicial de algo mucho mayor. Cuando las tormentas sobre Florida finalmente se debilitaron y los vientos callaron, muchos creyeron que el peligro había pasado. Pero mientras el suelo se recuperaba, la atención fue atraída hacia arriba, lejos de calles inundadas y hogares destrozados, hacia el cielo mismo. Lo que siguió no vino con truenos ni lluvia, vino con silencio. Tarde en la noche, a través de partes del oeste estadounidense, testigos reportaron una visión que desafiaba toda explicación. Dos lunas aparecieron en el firmamento al mismo tiempo, una familiar, la otra más tenue, flotando cerca. No derivaban como reflejos, no se difuminaban ni desvanecían como ilusiones atmosféricas. Ambas eran claramente visibles, suspendidas en quietud, como si hubieran sido colocadas deliberadamente. Lo que más perturbó a los observadores no fue simplemente la duplicación, sino lo que la rodeaba. Cada luna estaba encerrada por un anillo luminoso, brillando suave pero distintamente, formando figuras que muchos describieron como ojos vigilantes. La luz no parpadeaba ni pulsaba. Se mantenía firme, calma e inmutable, proyectando una presencia inquietante sobre el cielo nocturno. Algunos testigos enmudecieron, otros reportaron una sensación abrumadora de estar siendo observados en lugar de simplemente estar viendo. Las redes sociales se llenaron rápidamente con grabaciones desde diferentes ubicaciones, ángulos y momentos. Sin embargo, la apariencia permaneció consistente. Dos lunas, a los gemelos, simetría perfecta, sin nubes, sin tormentas, sin eventos astronómicos conocidos programados para esa noche. En cuestión de horas, emergió otra capa. Comenzaron a circular informes de figuras angelicales vistas en el cielo, formas de luz, aladas y radiantes, descritas como moviéndose a través del aire en lugar de permanecer estáticas. Estos relatos provinieron de testigos no relacionados, separados por distancia, muchos de los cuales usaron las mismas palabras sin coordinación. Observadores, centinelas, guardianes. Algunos afirman que las figuras se deslizaban silenciosamente entre los dos cuerpos resplandecientes, sus contornos visibles solo por segundos antes de desvanecerse sin rastro ni sonido. Los astrónomos se apresuraron a ofrecer explicaciones: refracción óptica, cristales de hielo atmosféricos, raras ilusiones lunares. Sin embargo, ninguno pudo explicar la sincronización, los halos duales o la consistencia generalizada de las descripciones de los testigos presenciales. Agencias militares reportaron ninguna prueba, ninguna aeronave, ninguna actividad experimental. Los satélites registraron anomalías, pero ninguna causa definitiva. Para aquellos familiarizados con las escrituras, las imágenes tenían peso.
Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los malvados y a los buenos. Proverbios 15:3. El versículo resonó a través de discusiones en línea compartidas independientemente por creyentes que sentían que el cielo mismo se había convertido en un lugar de observación. A diferencia de tormentas o terremotos, este evento no trajo destrucción. No ofreció daño inmediato, solo conciencia. La tierra había gemido. Ahora los cielos estaban observando. Primero vino el temblor, luego el silencio y ahora la mirada. Cada señal se desplegó, no en caos, sino en orden, capa tras capa, sugiriendo intención en lugar de aleatoriedad, como si la creación misma se estuviera alineando, preparando y señalando hacia algo aún no visto. Lo que apareció arriba no fue un final, se sintió como una advertencia, tranquila, constante e imposible de ignorar. En las afueras de Chicago, mientras una poderosa tormenta invernal reunía fuerza, los sistemas de radar meteorológico trabajaban continuamente para monitorear su movimiento a través de la región. Las bandas de nieve se espesaron, la presión cayó y las velocidades del viento aumentaron constantemente. Pero mientras los técnicos analizaban los datos, algo inesperado comenzó a emerger. Una anomalía no formada por nubes ni precipitación. Dentro del corazón de la tormenta, grupos de luces no identificadas aparecieron muy por encima de la ciudad. No eran bengalas de aeronaves ni reflejos. Estas luces mantenían su posición, cambiando sutilmente en formación, brillando a través de densas nevadas con claridad inusual. Los sistemas de radar registraron retornos irregulares. Sin embargo, ningún objeto conocido ni patrón climático podía explicar lo que se estaba viendo. Casi simultáneamente, residentes en tierra reportaron un cambio repentino en la atmósfera. El viento alteró su dirección sin advertencia. Luego cayó en una pausa inquietante y desde el cielo vino un sonido profundo, resonante e inconfundible. Testigos de múltiples vecindarios lo describieron de la misma manera. Un tono parecido a una trompeta, resonando brevemente a través del aire congelado. No se parecía al trueno. No coincidía con sirenas, maquinaria o aeronaves. El sonido se elevó. Persistió por segundos. Luego se desvaneció solemne, controlado, intencional. Los teléfonos se levantaron instantáneamente. Las grabaciones se extendieron mientras la nieve se intensificaba y la visibilidad disminuía. Las redes sociales se inundaron con clips y testimonios, muchos repitiendo las mismas palabras sin coordinación. Sonó como un cuerno, como una trompeta, como un llamado. Algunos dijeron que el sonido parecía provenir de encima de las nubes en lugar de dentro de la tormenta misma. Las luces permanecieron brevemente, flotando y pulsando débilmente. Luego desaparecieron tan repentinamente como habían llegado. Sin explosión, sin descenso, sin rastro, solo ausencia. Para aquellos familiarizados con las Escrituras, las imágenes eran inquietantes. Las trompetas nunca son símbolos casuales en la Biblia. Anuncian advertencias, transiciones e intervención divina. En Apocalipsis, las trompetas señalan momentos cuando el cielo interrumpe el curso de los eventos terrenales. En tiempos antiguos, una trompeta marcaba el cruce de fronteras entre paz y juicio, silencio y declaración. Visto a través de esa lente, el evento de Chicago se sintió menos como interferencia climática y más como una señal, no destinada a explicarse a sí misma, sino a ser notada. Si la Tierra ya había hablado a través de tormentas y suelo tembloroso, entonces ahora el cielo mismo se había unido a la secuencia. Luz arriba, sonido desde más allá, un momento suspendido en aire frío. Esto no fue solo extraño, fue deliberado. Si estás viendo esto y sientes que algo está cambiando, no lo ignores. Dale me gusta a este video.
Deja tus pensamientos en los comentarios y suscríbete porque las señales se están acelerando y la tormenta puede no haber terminado de hablar. Las consecuencias se sintieron casi de inmediato. Las cadenas de suministro se ralentizaron y luego se detuvieron. Las entregas no llegaron. Los estantes de las tiendas se vaciaron a medida que el movimiento entre regiones se volvió incierto. Los apagones se extendieron, dejando hogares oscuros y amargamente fríos, mientras las líneas cargadas de hielo se combaban y colapsaban bajo presión. Para aquellos atrapados dentro del camino de estas disrupciones, el peligro ya no era teórico. Se contaba en horas sin calefacción, en caminos que no podían alcanzarse, en ayuda que se retrasaba o no podía llegar en absoluto. Las escrituras hablan de un tiempo cuando grandes terremotos, hambrunas y pestilencias estarían acompañados de eventos temibles y grandes señales del cielo. Lucas 21:11. Ninguna disrupción única cumple esa advertencia por sí sola. Pero momentos como estos exponen cuán rápidamente puede desvanecerse la estabilidad, cuán fácilmente un mundo construido sobre velocidad, eficiencia y movimiento constante puede detenerse por completo. Mientras los sistemas se ralentizaban y la incertidumbre se extendía, muchos se volvieron hacia adentro. Algunos se volvieron a la oración, otros simplemente escucharon, observando, esperando, sintiendo que algo más profundo se estaba desplegando. Quizás la misericordia no es que la disrupción termine inmediatamente, sino que llegue mientras todavía hay tiempo para reflexionar, tiempo para cuestionar en qué confiamos, tiempo para decidir cómo responderemos si estas no son perturbaciones aisladas, sino las contracciones tempranas de un mundo entrando en su temporada final. La tierra ya había hablado. El cielo ya había respondido. Y ahora la pausa misma estaba hablando con igual fuerza. Lo que una vez había sido oscuro o nublado cambió repentinamente a un púrpura profundo y antinatural, extendiéndose de horizonte a horizonte como un velo extendido sobre los cielos. El color no se desvaneció ni derivó. Se asentó pesado y deliberado, transformando el firmamento en algo desconocido e inquietante. Testigos de múltiples regiones describieron el momento usando las mismas palabras: incorrecto, pesado, antinatural. Este no era el resplandor suave del atardecer, ni el tinte fugaz de un frente tormentoso. El tono púrpura era denso, saturado e inmóvil, como si el cielo mismo se hubiera endurecido en una sola superficie vigilante. Las luces de la calle parpadearon debajo. Las ciudades se volvieron silenciosas. La gente se detuvo donde estaba, no solo por miedo, sino por confusión. Muchos reportaron que el aire se sentía cargado, espeso, como si un peso invisible estuviera presionando desde arriba. Entonces llegaron los relámpagos. Rayos desgarraron violentamente el cielo púrpura en rápida sucesión, dentados, cegadores e inusualmente brillantes. A diferencia de tormentas ordinarias, el trueno no rodó gradualmente detrás de los destellos. En cambio, chasquidos agudos golpearon sin advertencia, impactando nervios más que oídos. Los relámpagos ignoraron patrones familiares, ramificándose y persistiendo, iluminando las nubes en estallidos que se sintieron intencionales en lugar de aleatorios. Algunos testigos reportaron relámpagos sin lluvia, otros describieron truenos que llegaron sin rayos visibles. En varias áreas, el cielo ardió en púrpura mientras el suelo permanecía quieto, sin viento, sin precipitación, solo luz y sonido colisionando arriba. El video se extendió rápidamente, cada uno capturando la misma paleta inquietante. Cielos violetas, destellos de un blanco ardiente y un silencio espeluznante entre golpes que se sentía deliberado. Para muchos, la escena no podía separarse de las escrituras. ¿Habrá visiones aterradoras?
y grandes señales del cielo. Lucas 21:11. La Biblia habla de momentos cuando los propios cielos responden, cuando fuego, oscuridad y poder aparecen no como símbolos, sino como advertencias. Lo que la gente presenció no se sintió solo como clima, se sintió como si la atmósfera estuviera bajo comando. Los servicios de emergencia reportaron un aumento en llamadas, no por daños, sino por miedo. La gente hacía la misma pregunta repetidamente. ¿Es esto normal? Ninguna respuesta clara siguió. Los meteorólogos ofrecieron explicaciones parciales: condiciones atmosféricas raras, inestabilidad eléctrica, pero ninguno pudo explicar completamente el color uniforme, la sincronización precisa o el impacto emocional compartido en regiones distantes. Y cuando los relámpagos finalmente se desvanecieron y el tono púrpura se retiró lentamente, una verdad persistió pesadamente en el aire. Este no fue un evento aislado. Fue otra señal superpuesta en un patrón creciente que sugiere que el límite entre lo natural y lo profético se estaba adelgazando. El cielo había cambiado y se sintió como una advertencia escrita en luz. Si sientes que estas señales apuntan a algo más grande, dale me gusta a este video, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para mantenerte vigilante. No llegó con truenos ni sirenas de advertencia. No hubo tormenta, ni explosión, ni sonido para anunciarlo. La primera señal llegó al amanecer, silenciosa, antinatural e imposible de ignorar. A través de partes de Kentucky, los residentes salieron y se congelaron. Calles, campos y techos estaban cubiertos de aves sin vida, miles de ellas. Mirlos y estorninos, que una vez llenaron el cielo, ahora yacían esparcidos en inquietante quietud. Las alas estaban retorcidas en ángulos antinaturales, las plumas se aferraban húmedas al pavimento y la hierba. Los niños lloraron. Los padres los empujaron de vuelta al interior. Lo que nunca debería caer del cielo había caído repentinamente, completamente sin explicación. Las autoridades sellaron vecindarios, inseguras de si enfrentaban una amenaza ambiental o algo mucho más preocupante. Las imágenes térmicas no revelaron quemaduras, ni rayos, ni calor residual. Sin embargo, los exámenes descubrieron trauma interno, hematomas consistentes con presión violenta repentina en el aire sin una sola herida externa. Las aves no habían sido envenenadas, no habían sido quemadas, simplemente habían caído. Antes de que pudieran formarse respuestas, otra escena se desplegó a cientos de kilómetros de distancia. A lo largo de la costa de Florida, pescadores que guiaban sus barcos mar adentro encontraron una vista que drenó el color de la mañana. El océano estaba cubierto de peces muertos, flotando boca arriba hasta donde alcanzaba la vista. Kilómetros de costa se convirtieron en un cementerio a la deriva. Lo que había sido un paisaje marino vivo se volvió inmóvil, pálido y silencioso. El hedor se extendió tierra adentro, obligando a las familias a sellar ventanas y permanecer adentro. Los equipos de noticias llegaron rápidamente, etiquetándolo como un desastre ecológico. Pero las primeras muestras de agua plantearon más preguntas que claridad. Sin marea roja, sin toxinas conocidas, sin escorrentía química. Un investigador marino admitió públicamente: estas lecturas no coinciden con ninguna muerte masiva que hayamos estudiado antes. La muerte había tocado el cielo, la muerte había tocado el mar. Y entonces los cielos respondieron. En la víspera de Año Nuevo, mientras las ciudades se preparaban para marcar el paso del tiempo, la luna se elevó transformada. Ya no era plateada ni pálida, sino de un rojo profundo. Un resplandor teñido de sangre se extendió por autopistas, costas y vecindarios tranquilos. Desde las estribaciones de los Apalaches hasta la costa del Golfo, la gente salió,
teléfonos levantados, mirando hacia arriba como si el cielo mismo hubiera cambiado de tono. Los científicos se movieron rápidamente para explicar presión atmosférica para las aves, factores marinos desconocidos para los peces, un eclipse lunar rutinario para la luna. Cada explicación por sí sola parecía razonable, pero no fueron las explicaciones lo que perturbó a la gente. Fue la sincronización. En línea, algo inesperado ocurrió. Sin coordinación, usuarios judíos y cristianos en todas las plataformas comenzaron a compartir el mismo versículo de Joel 2:31. El sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre. Las publicaciones aparecieron independientemente como si respondieran a algo no dicho. Para los creyentes, el significado se sintió pesado. Las aves y los peces ya no eran eventos aislados, sino ecos de Romanos 8:22, que toda la creación gime junta bajo una carga que ya no puede soportar. Y la luna de sangre apareciendo cuando un año se cerraba y otro se abría, se sintió menos como coincidencia y más como puntuación. Apocalipsis 6:12 vino rápidamente a la mente. La luna entera se volvió roja como sangre. Palabras una vez leídas como símbolos distantes, ahora se sentían incómodamente presentes. Para los escépticos, estas eran coincidencias espeluznantes. Para otros, formaban un patrón: aves cayendo del cielo, peces muriendo en el mar, la luna brillando en rojo arriba. En Kentucky, padres advirtieron a los niños que no tocaran lo que había caído. En Florida, pescadores se pararon junto a redes arruinadas, algunos orando, otros en silencio. A través del país, la gente miró la luna carmesí y se hizo la misma pregunta tranquila. ¿Estaba la creación intentando hablar? Una verdad persistió sobre todas las demás. La tierra, el mar y los cielos habían unido sus voces, y ya sea escuchado como ciencia o escritura, el mensaje se sintió inconfundible. La creación estaba gimiendo y el tiempo puede estar acortándose. En el corazón del oeste estadounidense yace el Parque Nacional Yellowstone, un lugar largamente celebrado por sus géiseres, vida salvaje vagando libremente y belleza vasta e indómita. Pero en meses recientes, este símbolo de maravilla ha tomado un carácter más inquietante. Una serie de desarrollos extraños ha obligado tanto a científicos como a visitantes ordinarios a mirar Yellowstone con ojos diferentes. Ojos bordeados no de asombro, sino de inquietud. Comenzó con los animales. Guardaparques y turistas, por igual, notaron manadas de bisontes, alces e incluso lobos, dejando el parque en números y patrones inusuales. Grupos enteros parecían huir como si respondieran a una señal que los humanos no podían escuchar. Videos capturados por visitantes sorprendidos mostraron bisontes en estampida por caminos pavimentados, ignorando vehículos y dispersando el tráfico mientras avanzaban. Residentes locales susurraron lo que muchos estaban pensando: los animales perciben el peligro antes que las personas. La pregunta flotaba en el aire: ¿de qué estaban huyendo? Luego vinieron las vibraciones. Sismómetros en todo el parque comenzaron a registrar pulsos y temblores demasiado débiles para causar destrucción, pero extraños en ritmo y persistencia. Los científicos los clasificaron como temblores armónicos, a menudo asociados con movimiento de magma bajo la corteza terrestre. Para los vulcanólogos, esto no era una curiosidad menor. Yellowstone no es un volcán ordinario, es un supervolcán, un gigante dormido capaz de remodelar continentes. Y junto con los temblores, otros cambios comenzaron a surgir. Varios géiseres, conocidos por sus ciclos constantes y predecibles, cambiaron repentinamente de comportamiento. Algunos entraron en erupción mucho más alto de lo habitual, mientras que otros cayeron en silencio durante días, solo para entrar en erupción violentamente sin advertencia.
Alrededor de sus respiraderos, los bordes de piedra cambiaron lentamente de color, manchados de amarillo y naranja a medida que nuevos minerales eran forzados hacia arriba desde abajo, sugiriendo movimiento fresco en las profundidades subterráneas. Los visitantes reportaron algo más difícil de medir. En noches claras, sin tormentas en el cielo, un retumbo profundo y bajo podía escucharse elevándose desde debajo del suelo. No era trueno, no rodaba por las nubes. Parecía venir de abajo. Junto con él venía un olor sulfúrico agudo, espeso e inconfundible, como huevos podridos colgando en el aire incluso cuando los cielos estaban perfectamente despejados.